Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a acompañarnos para aprender y que aprendamos entre nosotros sobre estos temas, porque sin duda el derecho informático es una materia muy rica que cada día necesita más debate. El derecho informático de verdad que nos trae muchos retos. Ustedes no saben lo que es que ser consultado constantemente sobre derecho informático, porque significa estar empapado casi que todo, sobre todas las ramas del derecho, y eso es imposible. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque una de las misiones que tenemos como Comisión de Derecho Informático es acercar a la tecnología a los colegas abogados, porque sin duda la tecnología es algo de lo que no podemos escapar. Algunos, yo en mi caso, yo estuve a punto de ser informático, estuve a punto de ser programador, pero finalmente me decidí por el derecho, había un llamado. Entonces no tuve tanta dificultad con la informática porque me gusta, siempre me ha apasionado, y uno de los elementos que siempre me encantó cuando ya me decidí por el derecho es los delitos informáticos. Apenas me di que eso existía, dije, bueno, excelente. Bueno, los delitos informáticos sin duda son un reto para el aprendizaje, y esto estoy hablando tal vez de los años donde estaba indeciso, el año 97, y creo que los colegas tenemos que ir impulsando cada vez más el debate, y de verdad que yo le agradezco a Augusto que nos viene a visitar, que coordina todos los años actividades de discusión de especialistas de todo Iberoamérica para discutir de estos temas, porque como lo dice Augusto, uno va humildemente a participar, pero también aprende, porque en estos temas nunca se deja de aprender. En la tecnología va tan avanzada que no nos da tiempo, o no le da tiempo, mejor dicho, al derecho de alcanzarlo. Y esto es un gran reto. Recientemente estábamos reunidos acá en el colegio, el mes pasado, hablando sobre la regulación de plataformas tecnológicas, que también termina siendo parte del derecho informático. ¿Qué pasa? Viene una empresa del extranjero, dice que tiene una plataforma tecnológica y que todo es nuevo. En realidad esto no es así. Por supuesto que tiene que respetar nuestro ordenamiento jurídico, pero como trae innovación, nos trae beneficios, entonces el reto es para la Asamblea Legislativa regular, y no regular de una forma que destruya la tecnología. ¿Y cómo podemos nosotros saber cómo regular? Pues precisamente teniendo eventos como este donde podamos debatir, donde podamos hacer preguntas, donde podemos tener algún tipo de realimentación para saber por qué lado ir, porque en esos temas nadie tiene la verdad absoluta. Quien lo diga que tiene la verdad absoluta, de verdad que está mintiendo. Todo es muy novedoso, hay muchos temas que nos faltan por discutir, blockchain, inteligencia artificial, entre otros. Y hoy uno de los temas que vamos a hablar es sobre el Big Data, los grandes retos que tiene para las empresas tecnológicas y también para el derecho, cómo podemos regular estos tratamientos masivos de datos personales que se dan en el mundo. ¿Qué reglas debemos seguir? ¿Debemos copiar el ordenamiento jurídico europeo? Yo creo que debemos copiar nada, pero debemos aprender de todos. Y esto es muy importante porque normalmente cuando copiamos, de verdad que estamos haciendo algo mal. Sin embargo, cuando aprendemos y logramos adecuarlo a nuestra realidad, las cosas salen mejor, y yo creo que en el derecho informático definitivamente debe ser la norma. La tecnología nos trae retos y el jurista tiene que tener una cultura digital, tiene que estar empapado de todos estos temas. En temas de ciberseguridad no es posible que no tengamos conocimientos. Y lastimosamente ustedes van a ver una pequeña encuesta que muchos de ustedes colaboraron respondiendo los resultados. No es posible que como abogados tengamos pleno desconocimiento del tema. Y bueno, en esta encuesta también por lo menos hay un 40% que son informáticos. Y estas encuestas también se haciéndolas en informáticos en temas de ciberseguridad, tampoco crean que hay tanto conocimiento. Entonces, imagínenlo así.
Si en el campo de la informática hay personas que no conocen tanto sobre seguridad informática, ¿cómo podemos estar en el derecho? ¿Cómo pueden estar los colegas periodistas? ¿Cómo está el mundo? Entonces, tal vez se entenderían por qué la ciberdelincuencia es tan buen negocio para los delincuentes. Porque cada vez más el crimen organizado está haciéndose al lado del cibercrimen organizado. Porque es mucho más rentable y porque las personas son tan inocentes que son más fáciles de engañar. Y precisamente es el engaño una de las características que utilizan los ciberdelincuentes, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad de uno nos afecta a todos. Cada vez que una persona que ustedes siguen en redes sociales comete la imprudencia de compartir un enlace malicioso, ¿a cuántos de sus amigos se está exponiendo? Y a veces lo comparten por error, pero otras veces comparten creyendo que una noticia amarillista es real. Y podemos en este punto analizar lo que tiene que ver con el fenómeno de las noticias falsas. Ustedes vieron cómo ha afectado esto en las elecciones de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron los efectos? Que ahorita se está investigando qué tanta participación tuvo Rusia con la pauta de noticias falsas que le tiraban basura al contrincante. Y ahorita estamos pasando por todo un caso con esto del cementazo, y de hecho ya ven uno ve páginas que tienen páginas anónimas que tienen ciertas líneas que usted dice, bueno, probablemente están defendiendo a tal, estas otras están defendiendo a otro tal, pero ¿en quién confiamos? ¿Cuáles deberían ser las reglas? ¿Cuál sería la autorregulación que debería tener Facebook? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad? ¿Hasta qué punto se debe regular eso? ¿Hasta qué punto la libertad de expresión no debe ser tocada? Y son grandes temas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que un gobierno extranjero puede pautar creando sitios con noticias falsas para llegarle a la población, engañarla y que tomen una decisión muy distinta, tenemos un grave problema. Y tal vez en algún momento simplemente vemos los sitios de noticias falsas como aquellos que publican noticias humorísticas, no tanto con fines políticos. ¿Quién aquí no ha leído nunca el Deforma, aunque sea por error? Que es un sitio que crea noticias falsas, todas las noticias que están ahí son falsas, las personas se las creen, las comparten, pero todo es falso. Digamos que por lo menos tiene fines, entre comillas, humorísticos y para ganar dinero con la publicidad. Pero ¿qué pasa cuando se crean sitios de noticias falsas con fines políticos? Y ya ven, y vienen las elecciones, y creo que es de las peores elecciones que nos hemos enfrentado porque no sabemos por quién votar. En esto hablo a nivel personal, claramente. Pero, ¿qué pasaría con el agravante de las noticias falsas? ¿Qué pasa cuando se suplanta la identidad de un medio de comunicación para lesionar el honor de uno o de otro? Bueno, por dicha, si estamos hablando de suplantación de identidad o suplantación de páginas electrónicas, tenemos legislación, pero para las noticias falsas propiamente no. Lo que ocupamos es que las personas tengan cultura digital y sepan cuándo las noticias son falsas, cuándo son verdaderas, y si estamos ante un problema o no, porque si usted lee una noticia, la cree y la comparte, usted le está creando un problema a todo su entorno, porque estamos conectados. Y normalmente, si un amigo mío comparte una noticia, es más probable que uno le crea a que si lo ve en otro sitio. De hecho, a mí me pasó, y me da mucha pena, pero no me acuerdo, iba para una clase de Derecho Informático, iba para un examen final que le estaba haciendo a los estudiantes, iba con prisa, y antes de eso estaba leyendo Facebook, pero muy rápido, viendo qué era lo que había pasado, y me acuerdo que vi pasar algo que de Uber, que tenía una promoción con unos mangos y no sé qué, yo qué raro, pero lo pasó, y hablando con una amiga y mi pareja, con un amigo y mi pareja, se ponen a hablar, y yo, cierto, ¿verdad? Que Uber sacó una promoción, y no puede ser que usted se haya creído eso, y yo, no puede ser. Yo evidentemente no vi de dónde venía la noticia porque pasó rápido, pero era el Deforma, o uno similar en realidad. No, la Prenda Libre, ¿verdad?
la famosa prenda libre. Yo no puede ser, me fijé quién era y era un adulto mayor que lo había compartido. Bloqueado, no lo quiero volver a ver más en mis noticias. No lo bloqueé como persona, sino que no me apareciera más. Pero evidentemente, cualquiera en un descuido puede crear una noticia falsa. ¿Y qué pasa cuando esto afecta a otras personas? Entonces, cuando nosotros somos confiados y caemos ante el engaño, evidentemente afecta a todos. Entre las preguntas que se les hicieron está si alguna vez han agregado a una persona que no conoce. Yo creí que el número iba a ser mayor y aún lo creo. 34 personas aceptaron a un desconocido como su amigo. Y vamos a volver a analizar el tema del engaño. El engaño, que se le llama ingeniería social, cuando se busca obtener información confidencial para después cometer algún delito, generalmente inicia con una cuenta falsa en redes sociales. Entonces, podría ser que ustedes, cuando agregaron a esa persona, estén ante un delincuente informático. Podría ser que estén con un delincuente común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el delincuente informático probablemente va a tratar de robar los datos personales a los cuales va a tener acceso porque es amigo suyo, va a poder saber las cosas que usted hace, con quién se comunica, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando es un delincuente común? Esa persona va a saber cuando usted sale de su casa, porque muchas personas publican toda esta información, dónde vive, cuáles son las cosas que están en su casa, si son de valor, no son de valor, y donde el delincuente común puede analizar si usted es una posible víctima, dentro de todos los delitos que cometen. Entonces, agregar a una persona que uno no conoce siempre va a ser un riesgo. Si tener un amigo que no tiene buenas prácticas de seguridad informática es peligroso, ahora más cuando no conocemos quién es, qué hace y por qué nos está pidiendo una amistad. Yo siempre bromeo con que si uno ve que una persona muy atractiva le solicita amistad a uno y uno no la conoce, algo raro debe haber. Entonces, por protocolo nunca debe aceptarlo uno, pero esa es la forma más sencilla como engañan los delincuentes a las personas. Y a través de ese tipo de identidades falsas es que los delincuentes engañan a las personas en el delito de la sextorsión, que es cuando seducen a una persona y a veces en minutos lo convencen de que se quite la ropa. Generalmente por algo son hombres a los que apuntan. Generalmente son videos o las mujeres que aparecen en los videos se quitan la ropa, le dicen ahora es el turno suyo, el hombre se quita la ropa y una vez captan a esta persona, viene la extorsión. ¿Cuál es el primer paso? La amistad falsa. Esta es todavía más preocupante, que es si tienen activado el segundo factor de autenticación. Veamos. Esta encuesta fue hecha solo para ustedes, o sea, ustedes la contestaron y no hay nadie más fuera del auditorio que la haya contestado. Entonces es un reflejo de ustedes mismos. Entonces, ¿tiene activado el segundo factor de autenticación para ingresar a sus cuentas de correo, redes sociales o servicios en la nube? Sí, solo el 29.5%. No sé qué es eso, el 33%, pero yo apuesto que ese 37% que simplemente puso no, tampoco sabe. Entonces estamos hablando que aproximadamente el 70% de las personas son más vulnerables a los ataques informáticos en sus cuentas de correo que no. ¿Pero qué es un segundo factor de autenticación? Bueno, esto es muy sencillo. Usted pone, cuando ingresa a un servicio, pone su clave y si usted no tiene el segundo factor de autenticación, lo autentican como que es usted y ya la persona puede tener acceso a su cuenta. Si a usted le roban la clave y usted tiene el segundo factor de autenticación, ponen la clave y los envía a una segunda pantalla. O puede ser en la misma pantalla, pero tienen que poner un token, unos números que aparecen en una aplicación que está en su celular que usted tiene que ingresar. Es algo que usted tiene. Entonces ya no solo es algo que usted sabe, sino es algo que usted tiene y que se va en muchos de los casos cambiando cada minuto. Entonces, no importa si a usted le robaron la contraseña, lo importante es que si no tienen ese segundo factor de autenticación, no tan fácil le van a vulnerar su cuenta.
Y entendamos que nada en los sistemas informáticos es infalible, pero tomemos en cuenta que si no tenemos esto como mínimo, estamos desnudos caminando por el mundo y no tenemos secretos. Muchos utilizan la nube para alojar sus documentos, pero ¿qué tanto los protegen? Hay personas que tienen en la nube pensando que está más segura la información que en la propia computadora, pero no la tienen propiamente asegurada. Entonces podemos hablar que el 70% de las personas que están en este auditorio están desprotegidas y eso es preocupante. Y bueno, a mí para mí un número bonito es que ese 30% es de personas que de alguna u otra forma o ya sabían o por venir a las actividades de esta comisión, donde insistimos mucho en eso, haya crecido ese número. Porque apuesto que si esta encuesta se hace a nivel nacional, el porcentaje va a ser mucho más bajo. Y por supuesto que aquí hay un buen porcentaje de informáticos, muchos del área de seguridad informática, que hacen que esos números también sean un poco más altos. Entonces, esto es bastante preocupante para la población, porque si alguien lo pone como un objetivo, las probabilidades de que lo hackeen, como se dice popularmente, son altas. Este es un poco más técnico, pero no debería serlo así, y es que ¿quién utiliza un VPN para navegar en redes inalámbricas públicas? Primero vamos a entender algo. Si usted se conecta a la red inalámbrica del Colegio de Abogados, usted tiene que confiar en el Colegio de Abogados. ¿Por qué? Porque el administrador del Colegio de Abogados podría tener algún tipo de manipulación en el equipo que lo hace tener en control sobre qué sitios usted navega. Por ejemplo, si usted ingresa al Banco Nacional desde el Colegio de Abogados, usted lo pueden redirigir específicamente al sitio del banco, perfecto. Pero si hay una persona maliciosa dentro del Colegio de Abogados, a usted lo pueden redirigir primeramente a una página maliciosa que en la barra de navegación dice Banco Nacional, ahorita no me acuerdo la URL del Banco Nacional, pero sale la dirección del Banco Nacional y usted cree que está en el sitio, pero no está en el sitio. Porque como controlan la red, pueden hacer ese cambio. Usted ingresa los datos, lo envían a la red, al sitio web correcto, usted nunca se dio cuenta que le robaron la clave. Entonces ven la importancia de tener el segundo factor de autenticación. Los bancos lo dan, el problema es que algunos dan un papelito que cualquiera le toma una foto y adiós seguridad, ¿cierto? Otros dan un token, que eso es un poquito más seguro. Otros dan aplicaciones que de la misma forma como lo hacen en las redes sociales, tienen una aplicación que va cambiando cada minuto. Ese es un segundo factor de autenticación. Los bancos lo hacen porque de alguna forma están protegiendo activos digitales, están protegiendo su patrimonio de alguna forma. Pero ¿qué pasa con el correo electrónico? El correo electrónico sí o sí debería tener este segundo factor de autenticación, porque como les digo, ustedes cada vez que utilizan una red inalámbrica pública, si hay un delincuente en control de esta red, ustedes pueden ser víctimas muy fácil de suplantación de sitios web donde le capturan estos datos confidenciales. ¿Y qué es lo que hace el famoso VPN? Bueno, el VPN crea una red privada donde la persona que está en control de esta red no podría tener acceso a su navegación, tampoco podría tener acceso a estos datos confidenciales y usted podría estar protegido. Que ya no va a confiar usted entonces en el proveedor, por ejemplo, del Colegio de Abogados, sino que va a confiar en el proveedor del VPN, es cierto. Por eso hay que saberlos escoger bien, porque también, por ejemplo, en Android hay mucha aplicación que da VPN gratuito que finalmente también tiene fines delictivos. Entonces, para volverlo más complicado, también tiene su complejidad saber escoger en quién confiar, porque ustedes ya no van a decir, bueno, el ICE tiene mi navegación, o Claro tiene mi navegación, o Movistar, puede saber en qué sitios estoy navegando yo, sino que ahora va a ser el VPN. Entonces también es importante ver un VPN que no guarde los registros de navegación donde usted ande para que no lo espíen. Y vean qué interesante, porque hoy estamos hablando de datos personales, protección de datos personales. Y cuando usted ingresa a una red, usted está intercambiando telemáticamente sus datos personales y si no lo hace de una forma segura, está en peligro.
porque cada vez que usted ingresa a una red inalámbrica que no tiene control, usted está en peligro. Y vean qué interesante, ahora que el ICE y los demás proveedores de telefonía celular hicieron esto de la tarifa, ¿cómo es esta? Bueno, que esto que regulan los datos, cada vez tenemos más necesidades de estar preguntando, ¿y cuál es la clave? ¿Cierto? Todos lados preguntamos, ¿y cuál es la clave? Pero lo hacemos sin estar protegidos. Entonces imagínense que ahora los delincuentes, que creo que tampoco hay tantos ciberdelincuentes en el país, pero si se avispan, simplemente pueden poner redes inalámbricas gratuitas por todos lados y robar cuanta información pase por sus redes que no esté cifrada. Y por eso es importante entonces tener un VPN. Entonces, si nosotros analizamos los datos, podemos decir que aquí solo el 19% utiliza un VPN para navegar en redes inalámbricas públicas. El 48% del todo no, y el 32% dice que no sabe qué es. Entonces tenemos un 72%, bueno, en realidad un 80% de personas que no lo utilizan. Y hablemos de todo lo que tiene que ver con el espionaje. Todo lo que usted visite en su casa, el proveedor, dígase el ICE, dígase Movistar, dígase Claro, puede saber a dónde navegaron. Por supuesto que nosotros confiamos en que estas empresas tienen personas con ética, que tienen protocolos de acceso a esta información, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué tanto puede decir de ustedes su navegación? Pónganse a pensar, ustedes tienen una enfermedad y ¿qué es lo primero que hacen? Google, ¿cierto? Eso es un dato personal que finalmente su navegación lo vincula con algo y ese algo puede ser una enfermedad y esa enfermedad termina siendo un dato personal sensible y si nosotros no tenemos estas buenas prácticas de protección, estamos exponiendo todos nuestros datos personales a diario. Entonces, si contextualizamos toda esta realidad que estamos viviendo y vemos los Panama Papers y si vemos los Paradise Papers, que es la nueva, vemos cómo se están dando filtraciones y cuál es el origen de esas filtraciones, probablemente malas prácticas de ciberseguridad. Entonces, los abogados tenemos o debemos estar obligados a tener prácticas básicas de ciberseguridad, conocimientos mínimos, por supuesto, porque cuánto daño le pueden hacer a ustedes y a sus clientes si alguien les roba la clave del correo electrónico. Imagínense cómo alguien se puede anticipar a lo que ustedes van pensando en una estrategia legal si saben cuáles son sus búsquedas de Google, si saben con quiénes se están comunicando y qué pasa cuando la clave que ustedes tienen para proteger su correo electrónico es su nombre, 1234, el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento y datos que pueden ser conseguidos con la información que ustedes publican en redes sociales y con la información que se encuentran en bases de datos públicas. Es muy grave, tenemos que tener una cultura de no compartir información. Entonces, estas 3 preguntas simplemente eran para que concientizáramos sobre la importancia de estar aquí hoy, de discutir sobre estos temas, salir con la chispita, decir, bueno, voy a investigar qué es un segundo factor de autenticación, voy a investigar qué es un VPN, un VPN, y ver quiénes son la lista de mis amigos y eliminar a todas las personas que no conozco, porque son personas que lo ponen sí o sí en riesgo. Entonces, para finalizar, también los invito a que cuando ustedes compartan datos personales, lo piensen no una vez ni 2, sino 5 veces, porque toda la información que ustedes den en redes sociales se les puede devolver en contra. Si ustedes no tienen buenas prácticas de ciberseguridad, les aseguro que el futuro se las va a cobrar. Muchas gracias.